Continuando con nuestro repaso de Word, vamos a ver lo que son numeraciones, viñetas y lista multinivel. ¿Cuándo usamos viñetas? Normalmente debemos usar viñetas cuando tenemos una lista, como puede ser esta, ¿sí? Donde hay varios elementos y no deben tener un orden específico. ¿Ya? Voy a copiarlo, por cierto, esto. Vamos a copiarlo acá abajo para tener donde practicar lo demás. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la cuestión? Lo que yo recomiendo es que primero escribas todos los elementos de tu lista y después selecciones los elementos, vengas acá a la parte superior y actives en este caso el botón de viñetas. Al dar clic, automáticamente ya aparecen las viñetas, que en este caso son unos redonditos rellenos. ¿Sí? Ahora, si no te gustan a ti, ¿qué puedes hacer? Puedes seleccionar, puedes venir aquí y escoger otro tipo de viñeta que más te guste. En mi caso, yo por ejemplo uso esta especie de flechita. Si aún así ninguna de estas viñetas te gusta, tú puedes crear tu propia viñeta. Das clic en el botoncito para desplegar, escogemos definir nueva viñeta y por ejemplo podrías venir aquí a la opción de símbolo y escoger una viñeta que te guste más. Hay varias opciones para escoger muchos tipos de fuente, pero lo más común es escoger entre Webdins y Windings, ¿sí? Acá hay muchas imágenes que te podrían servir. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, aquí hay una carita sonriente. Ponemos aceptar, pongo aceptar nuevamente y ahora mis viñetas, en vez de que sean redonditos o sean flechitas, son caritas sonrientes. Como mencioné, esto simplemente es cuestiones de gusto. Tú también puedes quedarte con alguna de las viñetas que ya viene por defecto. Ahora, las viñetas, ¿cuál es su problema? El problema con las viñetas es de que sí o sí no consideran un cierto orden, o sea, son para elementos que están sueltos, o sea, pertenecen a la misma lista, pero no tienen un orden en sí. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Podemos usar lo que es numeración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Selecciono mi segunda lista, que es la que he copiado, y vamos a escoger acá el botón que dice numeración. Por defecto, tal como dice su nombre, va a enumerarlo. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, ¿no? Pero si tú no quieres trabajar con números, no hay ningún problema. Despliegas el botoncito al costado y tenemos para trabajar con números, pero con paréntesis, con números en romanos, con letras en minúscula, etc. Vamos a coger letras en minúscula, por ejemplo, y ahí lo podemos ver. Otra vez voy a hacer un cambio, esta vez van a ser números en romano, igual, aplica el cambio. Si nosotros quisiéramos escoger otro tipo de numeración, también podemos indicar un nuevo formato de número. No lo recomiendo quizás por el hecho de que nos podemos complicar un poco la vida, pero vamos a entrar rápidamente a ver. En esta ventanita tú puedes escoger el tipo de número que vas a usar. Puedes usar números normales, romanos, romanos en minúscula, letras en mayúscula, letras en minúscula, números con formato de grados, etc. Pero ¿qué más puedes hacer? En este recuadro que dice formato de números, tú puedes hacer un agregado extra. Por ejemplo, yo quiero que los números aparezcan entre paréntesis. Entonces yo acá en el formato, en el recuadro, pongo el paréntesis adelante del 1 y lo pongo el paréntesis, el cierre de paréntesis después, sin borrar el 1. Entonces, ¿qué puedo lograr con esto? Que aparezca de la siguiente manera, ¿no? Como aparece en la vista previa. Y ya está, pongo aceptar y ahora mi numeración se va a ver de esa manera. Esto es ya algo muy extremo, normalmente no hay necesidad, simplemente con los que están aquí sobra y basta porque tenemos muchos modelos para escoger, ¿sí? Pero siempre podemos definir un nuevo formato que se acomode más a lo que nosotros queremos. Ahora sí, para terminar vamos a ver lo que son las listas multinivel y para ello voy a copiar dos veces más acá mi texto, ¿sí? Pondría otra lista quizás más pequeña, pero vamos a trabajar con esta. ¿Qué pasa? Normalmente cuando tenemos una lista grande, o en otras palabras, los títulos y subtítulos de un trabajo, queremos que sea, por ejemplo, el primer punto, el 1, y el siguiente, el 1.1, y luego el 1.1.1 y así sucesivamente. Y para eso existe este botón que acá está que dice lista multinivel. Entonces, voy a seleccionar todo esto, ¿sí?
a seleccionar todos los elementos, presiono lista multinivel y me da a escoger entre diferentes tipos de lista multinivel que yo puedo utilizar. Por ejemplo, voy a escoger este que sería el más típico en trabajos, 1, 1.1, 1.1.1 y así sucesivamente. Escogemos. Al principio todo está en el mismo nivel, por eso que todo aparece del 1 al 24. Vamos a hacer esto. Selecciono estos de acá, de huevo hasta palta, y utilizando este botoncito de la parte superior que se llama aumentar sangría, voy a pasarlo del primer nivel al segundo nivel. Obviamente, el segundo nivel sería el nivel 1.1, 1.2 y así sucesivamente. Vamos a probarlo. Presiono una vez y ahí tengo el resultado. Entonces puedo hacer lo mismo con los demás, ¿no? Por ejemplo, aumento la sangría y vamos a ver que ahora parece mucho más ordenado. Se ve que hay un elemento dentro de otro. Por ejemplo, digamos que quiero que estos tres de acá estén un nivel más abajo, ¿sí? Entonces vuelvo a presionar el botoncito de aumentar sangría y como vemos, pasan a estar entre comillas dentro de pescado, ¿no? Entonces pescado es 1.2, frutos secos pasa a ser 1.2.1 y 1.2.2. Entonces esto me permite tener un mejor orden cuando hacemos un trabajo que tiene muchos puntos y subpuntos. Ahora, ¿qué pasa cuando tú ya quieres escribir? Pues por ejemplo, yo quiero escribir del higo, entonces presiono Enter, pero al presionar Enter te aparece ya la numeración, no hay problema. Usas el botón de retroceso para que desaparezca esa numeración y ya de ahí puedes escribir, ¿no? Esta es una fruta. Listo. Entonces, y puedo continuar con todo mi trabajo. Entonces, claro que acá hay dependes, ¿no? Uno a veces no está muy seguro de cuáles son los títulos y subtítulos que va a utilizar en su trabajo, pero si ya lo tienes listo, puedes hacer primero toda la numeración y posteriormente agarrar y simplemente escribir, ¿no? Puedes escribir y no hay ningún problema, mantienes tu numeración. Ahora, también puede ser que tú no quieres ya seguir con la numeración o has escrito algunas cosas, ¿sí? Y quieres continuar con tu numeración. No hay problema, puedes seleccionar, volver a presionar acá el botón de numeración y va a continuar desde donde se quedó el anterior. También puede ser que tú no quieres eso, entonces tú vienes aquí al número 4, ¿sí? Que sería la numeración en sí, le das clic derecho y le dices que reinicie en 1. ¿no? Entonces ahí hemos visto que al principio seguía del 4, ¿sí? Pero como le hemos dicho que reinicie, pues normal, nos hace caso y ahora ha reiniciado del 1 y otra vez 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces, también un detalle que no debemos olvidar es que así como los hemos bajado de nivel, podemos volverlos a subir. Entonces voy a borrar esto que dice es una fruta, selecciono estos tres y en vez de utilizar el botón que es aumentar sangría, voy a usar el botón que dice disminuir sangría. Entonces, ¿qué pasa? Que los tres vuelven a subir de nivel y ahora son 1.3, 1.4 y 1.5. Selecciono todos estos y los subo de nivel y ahora van a ser 2, 3, 4, 5. Entonces la ventaja de Word es que automáticamente ya nos acomoda todo lo que es la numeración. Ya depende de nosotros que la ubiquemos de la manera más correcta para nuestro trabajo. Entonces con esta parte hemos terminado una explicación rápida de lo que es la utilización de viñetas, utilización de numeración simple y la utilización también de lo que es lista multinivel.